¿De Ah, la película? ¿de cuál? ¿De cuál de todas? Eh, de Que la sí. de Count Rock. ¿Qué tal? ¿Conocían eso? Bueno, ya sé que Osvaldo sí, ¿no? Pero los demás. No, no tenía como conocimiento así del movimiento, pero se me hizo muy interesante cómo surgió todo bueno, desde el año cero, ¿no? Escriben ahí desde después de la Segunda Guerra Mundial, en ese proceso de reconstrucción, y cómo se había establecido bueno, ellos lo señalan como un pop lightweight, ¿no? Un pop inofensivo, algo muy similar al pop que se escuchaba en Norteamérica. Y cómo desde la izquierda y todos estos movimientos radicales empezó a surgir esta búsqueda, ¿no? Por una identidad propia, ¿no? Un sonido propio en lo que es el rock como tal, ¿no? Y pues todos los ejemplos de las bandas que iban saliendo estaban bastante interesantes. Me gustó mucho esta banda eh, de los dos estudiantes de música clásica, cómo usaban la flauta como si fuera un instrumento más con un sentido percutivo y de armonía. También este nómada se me hizo muy curioso, ese que se encuentran en la calle, que estaba tirado en Vocalista el de suelo. Can. Es el Ajá, sí, vocalista de Can. él. Y pues que él decía que le preguntaban, creo que sobre un concierto, y decía que él estaba pues tan drogado que no sabía ni qué onda ni se acordaba, ¿no? Pero me llamó la atención cómo su espontaneidad, cómo decía que era un nómada y que vivía así, que andaba ahí por el mundo y pues cada vez que lo entrevistaban o algo se veía completamente natural, ¿no? Que realmente lo que decía era él, ¿no? Sin ningún filtro. Mm, Sí. La otra película también la vi, ya no alcancé a terminarla, llegué ya hasta como una escena donde ya todo se pone como medio nocturno, ¿no? De eso de sexo, drogas y alcohol, pero se me hizo bastante interesante también, bastante más intensa también. Sí. Sí, es lo que viene después, que es un poco esta banda también que por ahí sale, esta banda que vimos en algún momento, a Intuition No Bauten, ¿no? Que en alguna clase se las puse también, que hacían unas cosas con, también como noise, ¿no? Que utilizaban el carrito este de, ¿no? Del supermercado y herramientas y demás, con una cosa como más industrial. Digo, eso es como un corolario, nada más para que vean que siguió la cosa en Alemania, bueno, y que sigue la cosa en Alemania. Entonces, es una ciudad bueno, sobre todo Berlín, que concentra mucha producción musical, ¿no? Andrés, Eh, bueno, yo vi la película de Crowd Rock y bueno, topaba algunas bandas, bueno, topaba dos bandas nomás, ¿no? A Tangerine Dream y a, pues, a los Kraftwerk, ¿no? Que son como, sí, como el estandarte de la música alemana electrónica, pero yo no sabía, bueno, yo no sabía como su historia, ¿no? Y en especial como qué tan ligados estaban como a este movimiento eh, pues este movimiento cultural musical, ¿no? Que vivió en esa época Alemania. En especial, no sé, me quedo bastante con la frase esta de la música que parece que no es política, es la más política, ¿no? En especial en cómo, eh, bueno, ya relacionándolo un poco con el texto ya, como con esta máquina de guerra y todos estos pensamientos de los que habla Lautaro y Deleuze. Y también en una parte que habla, que dice que la música que o sea, que la música que estaban haciendo ellos, no, o sea, no tiene nada que ver con el tiempo, ¿no? Que un metrónomo no tiene nada que ver ahí, ¿no? Y, y bueno, está muy chida, me sorprendió bastante todo esto, lo de Brian Eno, a mí me gusta muchísimo Brian Eno, y como que jamás pensé que estaba tan influenciado así como por esa música, y sí me quedé así bien también, también medio Bowie. decepcionado. Y También Bowie está muy influenciado justamente por todo, o sí, sea, escuchar el que a Bowie le va, ¿no? No hay Bowie también sin el crowd rock, ¿no? Bueno, parte de Bowie. Ajá, perdón, Andrés. bueno, supongo que no hay muchas cosas, ¿no?
la música electrónica alemana en general. Y pues ya, sería todo como mi observación. Gracias, Andrés. Osvaldo. Hola, buenas tardes a todos y a Hola. todas. Pues a mí me encantó la película porque sí, pues hay varias bandas que me gustan y bueno, y de hecho me puse la playera de Popol Vuh, si se alcanza a ver. Yo me puse la de Bowie. Sí, no, pues, también se vale. Pues la verdad es que se me hace una película interesante y que se relaciona mucho con los textos, tanto en esta parte como el texto de Micropolíticas, en donde se habla de las máquinas, ¿no? El poder de las máquinas que pueden, digamos, hacen audible el universo, ¿no? Captan las fuerzas, digamos, del universo, del cosmos, y que, pues, estos músicos representan eso, ¿no? O sea, como no me acuerdo, eran dos músicos que no eran músicos, o sea, profesionales, pero que hacían sus propias máquinas, que utilizaban instrumentos normales, pero que causaban ese ambiente, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba esa música, pero que generaban un ambiente muy, muy bélico, ¿no? Porque también lo plasmó este músico, este señor, todo lo que él vivió en la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y pues también la parte que me gustó mucho es cuando dicen que ellos no trataban de hacer una música que ni siquiera era alemana, pero que tampoco querían copiar a los estadounidenses ni a los ingleses, ¿no? Porque en ese tiempo, pues sí, en los 60 estaban de moda Pink Floyd, todas estas bandas, ¿no? De progresivo. Y pues a la vez está triste porque, pues, como dicen, o sea, estas bandas sí murieron así totalmente los 70 ya quedaron olvidadas, ¿no? No fue así como otras bandas inglesas y gringas que sobrevivieron todavía a nuestros días, ¿no? O sea, hay muchas de esas bandas y muchos de esos músicos que siguen activos, pero pues todos estos músicos alemanes pues sí quedaron totalmente en el olvido, ¿no? De hecho, Popol Vuh sí, después de los 80 ya no hay nada, ¿no? Y, ¿qué más iba a decir? Bueno, y que también hay una banda que también va por ese camino, pero que es francesa, que se llama Magma. Ah, sí, sí los conozco. Ah, Pero son más progresivos. sí, sí, pero también siguen esa línea, ¿no? Así Sí, como una sí, música nada apegado a la música clásica, etcétera. claro, 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 Bueno, claro. eso. Claro, pero sobre todo, fíjate que, bueno, fíjense, esto que a mí es de las cosas que me gustan mucho digo, ya se nota que obviamente me gusta mucho el crowd rock en general, o sea, bueno, es muy interesante, digo, para mí, por ejemplo, Kant es una banda increíble, o sea, que si es una banda, escúchenla, Kant es absolutamente increíble, Noi, ¿no? Bueno, Kraftwerk es más conocido, como decías, Popol Vuh, pero quizás una de las cosas que a mí me parece muy interesante lo que pasa en este movimiento en términos musicales es, y que también está en el progresivo, en ciertas formas del progresivo. Yo no vería Pink Floyd ahí, salvo el primer Pink Floyd con Syd Barrett, ¿no? Que es justamente, bueno, y lo vieron en el documental, es una cosa que ya habíamos comentado, como muchos de estos músicos estudiaron, son músicos de formación, algunos estudiaron con Stockhausen. También por eso la pertinencia de ponerlos para la clase de hoy, ¿no? Pero justamente ellos entienden, así como Robert Fripp va a entender, también lo va a entender, que la música, o sea, que la música contemporánea no solo es la que se hace en las salas de conciertos, que esto también es una forma de música contemporánea. O sea, yo sí pensaría que tanto el progresivo, o sea, cierto progresivo, o sea, como el de King Crimson, el de Magma que dices, o sea, que yo también sí creo que hay una búsqueda musical, porque Pink Floyd se ha vuelto una cosa también muy estandarizada, por eso lo digo, ¿no? O todos estos del crowd rock, o sea, son ejemplos de música contemporánea, pero que están entendiendo también las condiciones de la época, o sea, que, pues bueno, que ya el público es diferente, obviamente la tecnología, el llegar justamente a otros públicos, etcétera. Pero si hay una búsqueda, o sea, yo sí lo consideraría como parte sobre todo estos dos grandes movimientos, como también parte de la música contemporánea. O sea, igual de que Lageman, ¿no? Que Lageman es contemporáneo de ellos, ¿no? Yo lo pondría junto con, ¿no? Pues justamente pues con todos estos, ¿no? Porque si hay una búsqueda en términos de que si hay un conocimiento musical y que lo que están haciendo también es, bueno, pensarlo hacia otras formas también de la música, también situadas en la época en la que estamos, ¿no? Carla, ajá, No, perdón. pero nada más iba a decir que también lo que me pareció como curioso es que, por ejemplo, yo pensé que Popol Vuh y Werner Herzog se conocían, o sea, nada más así porque lo contrató, ¿no? Pero, o sea, también como que había un cierto movimiento entre cineastas y músicos, ¿no? Porque Sí, también estaba sí, Wim Wenders y sí. Amon Düül, etcétera. No, y Fassbinder, o sea, Fassbinder, es lo que iba a decir, le iba a dar la palabra a Carla, le iba a decir, pues ya que lo dijiste, es que ese momento en Alemania es muy importante, porque es esta generación que como que despierta
después de la guerra, ¿no? Y entonces tienen una cosa, o sea, que está el krautrock y es justamente y el nuevo cine alemán. Y por otro lado está la RAF, ¿no? Las Brigadas Rojas, ¿no? Que son justamente estos movimientos de chicos que se vuelven súper radicales, ¿no? Que les llaman terroristas. A mí no me gusta utilizar esa palabra porque despolitiza y justamente moraliza como acciones radicales, que ellos obviamente no mataron a nadie ni nada, pero sean radicales, pero están estas tres cosas al mismo tiempo en Alemania. O sea, que es súper interesante. También por esta cuestión de lo político en la música o en el cine es muy importante en esta época, ¿no? O sea, todos están formando parte también de una reconstrucción de Alemania y de pensar justamente eso, ¿no? ¿Qué pasó antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial? O sea, ellos son los que lo están pensando, los que están cuestionando, ¿no? Porque de repente pareciera que ya no pasó nada y todo normal, ¿no? Y esta música horrible que en el documental se ve, ¿no? Que pues era esta música espantosa, como popular espantosa, y que es también a lo que ellos están, o sea, como a esta idea de lo alemán que ellos están reaccionando. Pero otra vez, si estás en el cine, como dices, es en la música, pero también es en la política. O sea, hay movimientos estudiantiles, o sea, las Brigadas Rojas surgen de los movimientos estudiantiles, ¿no? Pero ahí todos se relacionan, o sea, todos se conocían, o sea, todos pues era como sí, pues digo, tampoco es que fuera tan grande Berlín, no, o sea, bueno, tampoco es que sea tan grande, pero digamos que sí hay una cosa ahí que se está nutriendo, ¿no? Es un momento muy, debe haber sido increíble vivir en esa época, ahí, con toda esta gente increíble, ¿no? Realmente. Sí, gracias Osvaldo. Carla. Sí, justo iba a comentar eso del Slayer, que me pareció muy interesante, cómo pintaba algo que no era lo que estaba pasando en la época, ¿no? Las condiciones sociales, como que, y justo eso, ¿no? Dicen los artistas que eso los hizo despertar y pues más bien como contar realmente lo que estaba pasando. Y es que también es interesante ver cómo, pues, acaba la guerra y qué pasa, ¿no? Con las generaciones que nacen ahí en esos años, ¿no? Porque ellos ya tienen otra perspectiva, ya se preguntan otras cosas que la gente que lo vivió pues no lo hizo. Entonces eso también se me hizo muy interesante porque era como, pues es música de Alemania y es rock, entonces no son nazis, ¿no? Y no lo vamos a consumir porque ha de ser muy violento o así, ¿no? Pero no era como eso y como que siento que se catalogó así como que era malo porque pues venía de Alemania, ¿no? Y sí, no sé, ellos no tenían nada, que perdieron todo y que justo era como que ellos eh, lo que les tocaba ahora era volver a ser, ¿no? De la nada. Y, y justo esto de lo que dicen que ya no volvió a pasar, pues justo al final dicen, ¿no? Que no puede, que ya no pudo seguir porque pues también nació por las condiciones de la época, ¿no? Sí. Y ya. Bueno, pero continúa justo, o sea, además han influenciado, pues eso, ya para empezar dijimos a Bowie, ¿no? Pero pues a bandas también como, no sé, Radiohead, o sea, también obviamente tiene una influencia de este movimiento, o sea, como hay muchas bandas que obviamente tienen una influencia fuerte de este movimiento, porque aunque digamos que no siguieron tocando, digo, o sea, pues les digo que escuchen la canto porque es increíble, pues es una música que tiene, bueno, toda esta música, o sea, pues es una música pues, que yo creo que no ha envejecido absolutamente nada, ¿no? Julio, ¿estás ahí? Ay, Julio, Julio, ay. Así, Julio, ay. Julio, ay. Así, ¿no? Ni uno ni otro, ay, ¿no? No, tiene dos y no, ninguno. ¿No? Julio. Así, ¿no? ¿Qué dice? Ah, ok. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Ah, bueno, una cosa, a los que les interese profundizar, digo, además de escuchar, que pueden escuchar, ¿verdad? Hay un libro increíble que justamente se llama Future Days, ¿no? Que es el autor se llama David Stoops. Está en el grupo, bueno, está ahí como, está en la pirateca como siempre. Y es una maravilla, porque es justo lo que hace, bueno, hablar obviamente de las bandas y demás,
pues, de cómo surgen, de sus ideas, de los discos, pero también justo del contexto, ¿no? Esto que estábamos comentando ahorita, ¿no? De la relación que hay con el cine, con la política, o sea, como que también lo sitúa en un marco de relaciones súper interesante. Bueno, se consigue también, está editado en caja negra, pero está ahí, está en el grupo y está en la Pirateca, si le quieren echar un ojito y clavarse un poquito más o sea, es fascinante, realmente es fascinante, como toda la música. Como toda la historia de la música. Julio, ¿ya estás por ahí o no? Sí, ya se me escucha, ¿no? Sí, ya se te escuchamos. No sé ¿Qué qué hago? pasa. ¿Quieres que yo pase tu presentación para que no sufras? No, creo que sí lo voy a lograr. Bueno, como quieras, ya te puse ahí ya te puse para compartir, como quieras. A ver, permítame. Eh, sí. Ahí ya está. Ahí estás. Ahí ya están viendo, ¿va? Bueno, ahí va, ya. Sí, perfecto. Así, ¿Qué tal? Se ve que es de mis favoritos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues justo a mí me toca hablar de esta figura musical tan importante en Alemania y en el siglo XX, que es Karlheinz Stockhausen. Es un compositor alemán que nace en 1928, ¿no? Es un contexto, bueno, aquí tenemos una foto de él. Eh, bueno, es como ustedes ya estaban diciendo, un contexto bastante difícil. Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial, que inició en 1914 y finaliza en 1918, pues había dejado a Alemania pues bastante destruida, ¿no? Y esto pues no excluía la cultura quedó bastante atrasada por aquella época también, y sin embargo surge una figura muy importante que es Leo Kestenberg. Leo Kestenberg es un pianista y germano-israelí eh, que inicia una reforma musical que lo que él trata de hacer es hacer que la cultura sea accesible con una serie de subvenciones, hace que el teatro se vuelva accesible, que los obreros pues puedan con su salario entrar a todas estas ofertas culturales eh, y llega a acuerdos con algunos compositores, ¿no? Algunas políticas para que escuchen pues lo que el público está necesitando. Surgen, por ejemplo, las CTP, que eran como óperas satíricas, que son como de más fácil acceso para la sociedad de aquella época. Y pues dentro de todo, como les decía, volteé a ver a esta parte popular. El jazz llegó a Alemania por los regimientos norteamericanos, ¿no? Algunas bandas iban a tocar allá, como la Harlem Fighters, y pues eso le fascinó a la capital, Berlín, por supuesto. Los cabarets de aquella época, la vida nocturna, pues se había fundido de jazz, ¿no? Y pues algunos compositores como Hindemith lo utilizan o son influenciados por el jazz. Y pues tampoco podemos ignorar lo que estaba pasando con la revolución atonal, que como ya sabemos fue encabezada por Schoenberg y Weber. Y pues como es comprensible, pues no, esto no fue asimilada por las clases populares, ¿no? Más bien pues solamente tuvo acceso a las clases altas, a la clase elitista. Pues un tanto como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? No es fácil entrar a estos lenguajes. Y pues, por si fuera poco, como ya decíamos, después de la Primera Guerra Mundial, pues llega la Segunda Guerra Mundial, Tercer Reich, con Hitler, y de entrada, pues lo que él hace es descalificar lo que él llamaba el arte degenerado, ¿no? Descalificó, entre otros, a Stravinsky, al dodecafonismo, por supuesto al aceite, pero, o sea, todo lo construido por Leo Kestenberg lo tiró a la basura. Y también descalificó al jazz, por supuesto, que él lo calificaba como de música incluyente, ¿no? Y que pues obviamente, pues como venía de Estados Unidos, pues lo descalificó, ¿no? Y entonces él plantea pues pues volver a esta visión decimonónica de la música, ¿no? Ya sabemos con su ideario de
de Wagner, de Beethoven, de Brahms, Bruckner y todos estos autores, pues de una tradición que puede ser muy hermosa, pero que de alguna manera él ensució, ¿no? Entonces, digamos que ese es el escenario que se vivió o que vivió nuestro compositor los primeros años, ¿no? Bueno, la primera mitad del siglo. Entonces, al fin de la guerra, pues Estados Unidos trata de borrar todo esto. Entonces, bueno, dicen que se presentaron 57 obras norteamericanas, ¿no? De compositores como Aaron Copland, John Evans. Sin embargo, pues esto no era parte de lo que en sí nos va a dar después la música de Stockhausen, ¿no? O sea, también rompe con eso, pero bueno, vamos para allá. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la biografía un tanto de Stockhausen. Él nació en Modrat, cerca de Colonia, el 22 de agosto de 1928, ¿no? Como ya habíamos dicho. Y tuvo una infancia bastante difícil. Sus padres mueren a temprana edad, ¿no? Su padre se enlistó en el ejército de la Segunda Guerra Mundial y muere. Su madre, pues, fue internada en un hospital psiquiátrico y es ejecutada por los nazis en 1941, ¿no? Ellos ejecutaban así a la gente que pues, era como inservible, entonces, pues ella desgraciadamente muere. Entonces, pues desde muy joven queda abandonado y sin embargo, pues él no se derrumba, él es un ser bastante hiperactivo porque pues ya a los 15, 16 años ya andaba, pues claro, por necesidades, de luego, trabajando en un hospital, como granjero, y todo esto mientras estudiaba violín, piano, oboe, latino, o sea, un chico bastante, pues comprometido con aprender y que no se puso a quejarse, ¿no? De la situación adversa que él estaba viviendo. Él pues habla de que el jazz le ayudaba a superar los horrores de la guerra. Curiosamente, pues él, les decía, él rompe también con esto en su obra, ¿no? O sea, él no podemos observar como tal una influencia del jazz en su obra, pero sí habla de que, pues como ya es comprensible, pues en esa época el jazz era lo que estaba, ¿no? De moda. Y bueno, su formación musical formal, porque como les decía, ya había empezado él de forma autodidacta, comienza en el año de 1947, cuando entra al Conservatorio de Colonia, y ahí estudia piano, musicología, filología y filosofía. Entonces son 3 años de una formación donde él termina de asimilar pues, conceptos, ¿no? Y no es hasta el año de 1950 cuando toma su primera clase de composición con Frank Martin, que era un compositor suizo. Y bueno, pues realmente pues nadie hubiera imaginado que este chico que pues trabajaba de obrero y, o sea, básicamente era un miluso, ¿no? Pues iba a ser el renovador de la escuela beberiana con el serialismo. Entonces, pues eso es los primeros años de Stockhausen. Aquí tenemos una foto de la región donde él nació, solamente para ilustrar. Y bueno, digamos, el punto de quiebre es esta escuela de verano de Darmstadt de 1946. Pues como les decía, la situación de la música contemporánea en Alemania era mala. En ese momento, pues después de que Hitler descalificara todo lo que fuera la vanguardia, pues no había lugar verdadero para la música contemporánea. Entonces surge una figura como Wolfgang Schenker, que era un musicólogo y crítico musical, que propone pues romper con el pasado definitivamente. Algo así como había surgido Leo Kestenberg en la Primera Guerra Mundial, solamente que Leo Kestenberg sí volteaba a ver al pasado, ¿no? O sea, sí él quería conservar esta tradición decimonónica alemana, pero fundirla con lo popular. En el caso de Wolfgang Schenker, no. En el caso de Wolfgang, pues simplemente él trata de buscar un nuevo paradigma. Y para estos cursos, él reunió a muchos compositores como Messiaen, Varese, Boulez, Zimmermann, Ligeti, Cage, entre otros.
Y pues es muy interesante, imagínense, esas personalidades reunidas en seminarios, mesas redondas, todos aportando ideas sobre cómo construir una nueva estética. Entonces, pues era básicamente, la idea era romper con el pasado contaminado por el nazismo, ignorar el jazz también, porque pues, no, o sea, el jazz, por muy innovador que fuera en esa época, pues no pertenecía también a este pasado, y, iniciar una investigación que renueve la estética musical. Y bueno, pongo aquí que la guerra ayudó, entre comillas, es imposible decir que esa atrocidad ayudó, pero bueno, nos deja mucha tecnología de guerra, ¿no? Estilos de grabación, detección de voz, cifrado, y que esto pues después desembocaría en lo que fue necesario para desarrollar la música electrónica, que marcó definitivamente pues, la obra de Stockhausen. Entonces, Stockhausen se matricula en estos cursos porque primero fueron como temporales, ¿no? Así como dice escuela de verano, y después ya se establecen como formales, y él en 1951 se matricula de estos cursos. Entonces, pues, digamos que la guerra pues provoca este odio al pasado, se estaba haciendo algo mal, entonces se tenía que denunciar a ese pasado. Como dijo la maestra, pues no podían cruzarse de brazos y no, pues nada pasó, no, se tenía que hacer algo desde el arte. Y dentro de estos invitados, no lo nombré hace rato porque vamos a hablar más de él, fue Theodor Adorno, ¿no? Es muy importante hablar de Theodor Adorno, que participó en estos cursos y sin duda influyó muchísimo en Stockhausen. ¿Y por qué vamos a hablar de él? Bueno, es difícil entender la música contemporánea, ¿no? Ahora que yo me puse a investigar un tanto de Stockhausen y escuchar, hay cosas que sí son verdaderamente complejas, ¿no? De entender, pero creo que es más fácil entender por qué surge esa radicalización, ¿no? Si para empezar hablamos de estas guerras, de la destrucción que hubo y de lo que Theodor Adorno llamaba el mundo administrado, ¿no? O sea, eh, bueno, primero decir, antes de entrar ya a las ideas que sin duda entraron en la cabeza de Stockhausen, bueno, Theodor Adorno era un filósofo, ¿no? Teórico de la estética, y además la pasión de la filosofía convivió con el de la música, o sea, él de alguna manera también era músico, fue alumno de Alban Berg, como sabemos fue a su vez, Alban Berg fue alumno de Schoenberg, entonces él pues fue una figura pues indicadísima para estar en esos cursos, entonces nosotros vamos a rescatar algunas ideas que él imprime en su Individuum Organizatio, y sobre la problemática de la racionalización de las sociedades modernas. Y él denunciaba lo que él llamaba el mundo administrado. El mundo administrado es la fase del capitalismo donde en todos los estilos de vida se observa la racionalización burocrática, o la dominación burocrática, como lo pongo en la presentación, que es un concepto de Weber, ¿no? Weber nos decía que ningún Estado moderno o empresa capitalista puede prescindir del aparato burocrático, que es un aparato de dominación, donde un conjunto de personas está acostumbrado a obedecer, ¿no? Y él después nos dice que en toda forma de dominación burocrática hay un principio de atribuciones oficiales, donde, bueno, ¿qué es esto? Es un establecimiento de actividades metódicas, ¿no? Donde los miembros de esta dominación burocrática o de este aparato burocrático, se ven obligados básicamente a obedecer siempre, ¿no? Como ya les había dicho. Tienen un reglamento administrativo, actividades metódicas, o sea, básicamente son robotizados con el fin de cumplir objetivos siempre, ¿no? Y también él nos dice que en esta forma de dominación burocrática hay una jerarquía funcional, un sistema de mando, una subordinación mutua. Él nos dice que el jefe manda, pero no con convicción o personalidad, no, sino dentro de los límites
que hacen que el sistema, este sistema pues muy triste, este sistema de racionalización burocrática siga funcionando, ¿no? Entonces, digamos que los jefes, pues no son jefes realmente, solo son mediadores entre su superior y sus subordinados. Entonces, ¿esto qué provoca? Un aparato burocrático deshumanizado. Pues el funcionario solo se ve obligado a neutralizar su personalidad, ¿no? Y surge esta cuestión de la neutralización de la personalidad. Y Weber nos dice, si un funcionario recibe una orden equivocada, puede y debería objetarla. Pero si su superior la mantiene, pues este debe ejecutarla como si correspondiera a su convicción. Entonces llegamos a una despersonalización de los miembros de una sociedad capitalista. Es una despersonalización que es indispensable. Es indispensable porque estos aparatos funcionan por objetivos siempre, ¿no? Entonces están casi trabajando a marchas forzadas y lo que hacen es, pues como les decía, robotizar a los miembros. Y esto es a lo que llama Adorno el mundo administrado, ¿no? Les recuerdo cómo es la fase del capitalismo, donde en todos los estilos de vida se observa la racionalización burocrática. Entonces, después Adorno, él denuncia lo que es la industria cultural, que es el mundo administrado, o sea, este concepto llevado al arte, ¿no? Y es que cuando se ha neutralizado la personalidad de los miembros de una sociedad, se llega a necesidades estándar, productos pues estándar, y entonces surge el arte deshumanizado, ¿no? Los creadores de la industria cultural, creadores se puede decir entre comillas, se ven forzados a neutralizar su personalidad, así como en la dominación burocrática, o sea, se vuelven parte de esa dominación para producir productos estándar. O sea, y es lo que pues se vive actualmente, ¿no? O sea, cuántas canciones hablan una y otra vez de lo mismo, del desamor, o sea, es imposible pensar en un éxito actual que hable de un tema trascendental, no sé si filosófico, ¿no? O sea, todos los creadores, pues ya se ven inmersos en actividades metódicas, que si recuerdan, pues es una de las características de esta sociedad, del mundo administrado, ¿no? O sea, actividades metódicas que les hacen producir, pues sí, obras, bueno, productos artísticos, entre comillas, que pues simplemente cumplen con lo necesario para poder llegar a las masas, para poder llegar al mercado. Y entonces también podríamos hablar aquí de lo que es la jerarquía, ¿no? O sea, los creadores ya no son creadores, simplemente son mediadores entre las personas que ponen el dinero en el negocio del arte y los consumidores, ¿no? Entonces, eso es lo que Adorno denuncia, ¿no? Que se está viviendo en la industria cultural. Entonces, ya que está planteado este problema, ¿no? de esta sociedad, pues, ¿cuál es la solución? No, la solución es el arte verdadero. El arte verdadero es un arte humanizado, vaya, y no un producto de la industria cultural. El arte, nos dice Adorno, es una morada del espíritu y lo es en virtud de su valor crítico, un lugar donde el sujeto aún puede afirmarse como una aspiración a la libertad y trae a la luz la opresión que ejerce la razón moderna que ha conformado al mundo administrado, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que el arte critica a la sociedad? ¿No? Aquí, cuando yo estaba tratando de entender todo esto, porque sí, fue un poco difícil para mí, pues, o sea, luego pensé, por ejemplo, en las canciones de protesta, ¿no? O sea, cuando un artista decide denunciar, y no necesariamente, ¿no? O sea, el arte, ¿por qué es crítico el arte? Es la pregunta que debemos hacer. Y aquí está la respuesta, en la autonomía del arte. La autonomía del arte rompe con toda la lógica de la sociedad, de las otras esferas, para allá vamos, ¿no? Y es que el arte se desarrolla sin seguir leyes, ¿no? Cada obra de arte tiene una ley formal que es configurada por la voluntad del creador. Hay que recordar que en toda esta dominación burocrática lo que se busca es que los miembros, la burocracia, por decirlo así, pues pierde esta voluntad, simplemente ejecuta y punto, se acabó, ¿no? Entonces, la voluntad del creador, que no sigue leyes, choca completamente con esta lógica, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene esta libertad? De que el arte no responde a ninguna finalidad, ¿no? Y es solo funcional respecto a sí mismo.
O sea, es imposible que un objeto que no sirve para otra cosa pertenezca a este mundo administrado, ¿no? Y aquí entonces tenemos que hablar de esto, de la inutilidad del arte, ¿no? Al principio es como chocante, el arte no sirve para nada. Pero, bueno, esto es una idea que, por ejemplo, Oscar Wilde, en el prefacio de Dorian Gray, del retrato de Dorian Gray, habla, ¿no? Él dice, todo el arte es completamente inútil. Todo arte verdadero es completamente. Entonces, aquí, pues, me interesó tratar de profundizar en qué es lo útil, ¿no? Y Heidegger, en El origen de la obra de arte, nos dice que la esencia de lo útil es remitir a otro útil, un sistema de relaciones. O sea, a esto Heidegger lo llama un complejo remisional. Y vamos a poner el ejemplo que él pone, ¿no? Por ejemplo, una pluma, sí, para escribir, nos remite a otro útil. ¿A qué nos remite? A un papel. O sea, la pluma no vive por sí misma. ¿Para qué quiero una pluma si no tengo papel? ¿No? Y el papel, ¿para qué quiero papel si no tengo una mesa para usar esa pluma? Entonces, el objeto útil establece este sistema de relaciones, ¿no? Y así podemos seguir al infinito. O sea, ya que tenemos la mesa, se nos hizo de noche, necesitamos una lámpara, y así, al infinito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el arte no cumple con esto, ¿no? O sea, rompe completamente con esa lógica, porque el arte tiene una autosuficiencia en su existencia. Eh, el, y yo preguntaría, ¿no? ¿A qué objeto útil nos remite una escultura, una sinfonía? O sea, son autosuficientes por sí mismos. O sea, ¿qué es lo que hace el arte? Y aquí lo pongo en la tabla. De un lado los objetos, que son prácticos, del otro lado la obra de arte, que solo es bella y solo expresa. O sea, no tiene una utilidad, no tiene una función. Entonces, los objetos pertenecen a este mundo administrado, a esta heteronomía, que es la ausencia de la voluntad. En cambio, el arte pertenece a este mundo alterno, a este mundo que crea el arte alterno, que es la autonomía, ¿no? Una entidad que se pone sus propias leyes, como ya les decía, el arte se desarrolla sin seguir leyes. ¿Cuál es la ley? Pues la que pone la voluntad del creador, una ley formal para cada obra de arte. Entonces, cada obra puede ser leída de diferente manera, siempre. Por ejemplo, trasciende épocas, ¿no? Es independiente de cualquier contexto, hasta en el que fue creado. No sirve ni siquiera para describir una cierta realidad, puede ser leída de muchas maneras. Entonces, esto nos lo dice Vareiro y Batorello, son dos autores que sí no investigué, pero bueno. Dice, mientras el objeto útil comprende solo el contexto pragmático de su uso y diseño, como ya habíamos dicho, el complejo remisional de Heidegger, la obra de arte borra las marcas de su origen, volviéndose ella misma el origen. O sea, es autosuficiente. Esto creo que es importante. Y bueno, en la clase pasada hablábamos de la fuente de Duchamp. Creo que es muy esclarecedor, ¿no? La fuente de Duchamp, al estar en medio de un museo, un migitorio, nos saca de nuestras relaciones habituales, de estas relaciones que forman la utilidad de un objeto. Y no nos remite a otro útil. Está, por ejemplo, si nosotros viéramos la fuente de Duchamp, pues no pensamos en hacer del baño ahí, ¿no? Como tal. O sea, no pensamos en usarlo y no pensamos en estos otros útiles que van a ser usados. Por ejemplo, papel, un lavabo y luego un jabón. No. Entonces, el contexto en el cual se encuentra nos borra las marcas de su origen y el objeto mismo se vuelve el origen mismo, ¿no? Una obra de arte que se expresa en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que dice Duchamp es, les arrojé un urinario como provocación y ahora resulta que admiran su belleza, ¿no? Entonces, él usa este objeto, lo saca de su uso, ¿no? Y entonces se vuelve una forma de expresar la ironía en un campo dominado por la solemnidad, como lo es un museo, ¿no? Entonces, aquí creo, no sé si alguien aquí ya los confundí más, o no, pero básicamente hacer la distinción entre el objeto y la obra de arte.
aquí siempre, bueno, yo he tenido algunas discusiones porque a veces le digo a la gente, no, pues es que el arte no sirve para nada, ¿no? Y como que la gente se saca de onda y dice, no, como no, a mí la música me relaja. Y no, 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 no. Porque una cosa son los efectos que puede tener algo y otra cosa es que sea útil, la utilidad de cierto objeto. Y el arte no tiene utilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los zapatos, pues unos zapatos son útiles. ¿Y qué efectos puede tener un zapato? Por decir algo absurdo, ¿no? Pueden sacar ampollas, ¿no? Pero no sirven para sacar ampollas. O sea, estableciendo esa realidad, esa relación, la música, pues me puede a mí ayudar a relajarme y todo, pero como tal, el objeto no tiene una utilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no remite a otro útil, como lo dice Heidegger. Entonces, bueno, eso es lo que, como entraríamos en este valor crítico del arte, que es inútil y además establece sus propias leyes, ¿no? Entonces, el arte critica a la sociedad por su mera existencia. Su mera existencia choca con un mundo capitalista donde todo tiene un para qué. El arte encarna lo que el mundo administrado no se deja organizar. De alguna manera el artista es un rebelde porque solo sigue su voluntad y rompe con toda esta lógica de dominación burocrática. Entonces, bueno, el artista no hace productos estándar. Creo que me salto. Bien, entonces, si comparamos al arte con otras esferas de la sociedad, vemos que, por ejemplo, la política, que intenta mantener el orden, siempre tiene una ley ya establecida. Por ejemplo, la Constitución, el Código Civil, Penal, etc. Y siempre se ponen reglas heterónomas, que o sea, no tienen la voluntad de nadie, simplemente se acatan, punto. Y ahí se ponen las reglas para mantener diversas situaciones o relaciones públicas. No podríamos hablar entonces de autonomía, sino de heteronomía, o sea, la falta de la voluntad, que es necesaria para acatar las reglas que llevan a un orden social político. Ni hablar, por ejemplo, del método científico, que busca minimizar la influencia de la subjetividad en el resultado de un estudio. No hay cabida para la expresión de la voluntad de un científico. De hecho, pues, qué bueno que es así, ¿no? O sea, la ciencia no es un lugar para el arte, sí. Julio, tienes 15 minutos. Bueno, avanzamos rápidamente. Entonces, ¿qué sociedad denuncia la música de Stockhausen? ¿No? Espérame. Bueno, la sociedad que denuncia la música de Stockhausen, pues es grave, como ya decíamos, es una situación de guerra muy, muy triste. Entonces, ay Dios, espérame. Bien, pues solo finalizo, ¿no? Así es como el arte denuncia al mundo organizado al no encajar con la lógica de crear algo con un fin, con un para qué, con una visión de ganancia y explotación, ¿no? Bien, entonces, creo que así es más fácil entender la radicalización en la propuesta de Stockhausen, de romper con este consumo superfluo, ¿no? Y Stockhausen nos dice, tuve hambre de una nueva música vinculada a la renovación de nuestras conciencias, ¿no? Entonces ahí es donde comienza la aventura de Stockhausen, ¿no? Porque como decía, pues estamos viendo una sociedad muy triste, ¿no? Entonces vamos a hablar rápidamente de qué usa él, ¿no? ¿Qué usa él para romper? Desde luego la música electrónica. En 1930, pues la empresa alemana desarrolla pero la empresa alemana AEG, no, son siglas, desarrolla el primer magnetófono, ¿no? Y pues esto lo va a usar la grabación magnética para desarrollar lo que es primero la música concreta, que fue una propuesta de Pierre Schaeffer, que es grabar sonidos básicamente y luego manipularlos. A diferencia de la música electrónica, que la propone Stockhausen, ¿no?
todos los sonidos son producidos en un laboratorio, es decir, no existen, ¿no? Bueno, entonces creo que esto también era importante decirlo, que la música electrónica pues marca la obra de Stockhausen. Desde luego el dodecafonismo, que usa los 12 sonidos, aquí vemos un ejemplo, ¿no? O sea, vemos una serie, bueno, el dodecafonismo fue propuesto por Schoenberg en el año de 1921. Es un sistema donde pueden haber 479 millones de series. Y pues el principio básico es no repetir antes de acabar la serie, y bueno, el ritmo es lo que le da la vida a la obra. Pero bueno, aquí en la imagen de arriba tenemos un mi fa, o sea, es seguir la serie, esto ya lo saben ustedes, por supuesto. Y bueno, sin embargo, pues después se llega al serialismo integral, ¿no? Busca expandir el principio dodecafónico que establece una serie de alturas a todos los demás elementos de la música, como pueden ser la duración, la dinámica, el timbre. Aquí Messiaen fue maestro de Stockhausen. Él se traslada a París a estudiar análisis y estética. Y entonces ahí también conoce a Boulez. Y es, bueno, a él le sorprende mucho esta partitura, que es el tratado, ay, no. Bueno, es un estudio, me parece, de las 37 intensidades sonidos, ¿no? Donde él hace todo un sistema muy complejo, donde lleva el dodecafonismo, pero a todos los elementos de la música. Esto también, o sea, marca definitivamente la obra de Stockhausen. Les puse ahí un palíndromo que ya no va a haber tiempo. El Sator Arepo tener, o sea, es tener una organización así, ¿no? Si se pueden dar cuenta, Sator Arepo tener, o sea, se puede leer para abajo, para arriba. Básicamente para ilustrar eso, pero bueno, saltamos rápido. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las obras notables de Stockhausen, ¿no? Algunas de ellas. La primera es la canción del canto de los adolescentes o jóvenes en 1956. La idea central se basa en un texto que sería tratado como una escala musical, ¿no? En un extremo de la escala sería un texto ininteligible y el otro extremo de la serie sería el texto en su estado más puro. El texto fue extraído del libro de Daniel, ¿no? Aquí hablaríamos un poco de Stockhausen, que al principio era católico, luego rompe con el catolicismo y pues él trata de absorber todo, ¿no? Él viajó a Japón en 1966, ahí conoce el budismo. En 1968 vino a México, ahí, bueno, les puse la obra de Estimo, que vamos a ver más adelante, ahí él dice que se convirtió en maya y azteca. O sea, él no se cerró a nada y creo que él decía que le rezaba a todo, ¿no? Viajó a Bali en 1970 y bueno, dice, he tratado en mi trabajo con lo sobrenatural y lo terrenal. O sea, él creo que era un hombre de fe. O sea, él se dejaba influenciar. Entonces, esa primera obra, lo importante es que funde la música concreta y la música electrónica. Porque está compuesto por un lado del canto de un niño, ¿no? Con, que es la música concreta, o sea, grabar cualquier sonido, luego manipularlo, con sonidos producidos por todos estos artilugios. Y bueno, creo que bueno, la puse en el grupo por si gustan escucharla. Bueno, es importante hablar también de sus estudios para piano, los Klavierstück, desarrollados entre 1952 y 2004. No podemos hablar de todos. Él hablaba de que él quería fundir los universos de Messiaen y Weber, ¿no? Y con este concepto que él tenía de la música de las estrellas, fantástico. A mí me pareció muy interesante y se los puse en el grupo, el estudio 11, parece. No, perdón, el 16. Cuando él, bueno, les puse el 16, pero él en el 15 inaugura lo que él llama la etapa del piano electrónico, ¿no? O sea, fundir el piano, que para él ya estaba agotado, al igual que por ejemplo, Cage, con cinta magnetofónica y con sonidos de teclados electrónicos. Entonces, él renueva el piano. La siguiente obra muy importante es Gruppen, que también la puse en el grupo.
ahí está, entre 1955 y 1957. Es una obra para 3 orquestas. Bueno, aquí hay una foto. De un lado tienen bueno, ahí se ven las 3 orquestas, muy bien. Entonces, en Gruppen, bueno, solo decir que en el estreno lo dirigió Stockhausen con Boulez y Sir Edward Downes, ¿no? Y aquí Stockhausen nos decía que él buscaba un serialismo de forma colectiva, que ya no se trataba de escuchar motivos y temas, sino densidades y dirección de movimientos. Entonces, ya desde la serie, digamos, esta cuestión de que el serialismo busca controlar todos los elementos de la música, él establece módulos o grupos que serán utilizados para controlar a esta gran densidad de músicos que están actuando. Bueno, pasamos a la siguiente obra importante, que es Contacto, desarrollada entre 1958 y 1959. El contacto entre grupos de sonidos instrumentales y electrónicos, así como el contacto entre distintos momentos autosuficientes y claramente diferenciados entre sí. Eso nos decía él en su obra. Y también, o sea, buscando el serialismo total, o sea, cada vez más control, haya la forma de que todas las propiedades de la música estuvieran bajo un solo criterio rector, ¿no? Entonces, sigue con esta idea del serialismo, que después él va también a abandonar, es importante decirlo. Esta obra de Irnem es bastante curiosa, bueno, a mí me pareció bastante curiosa. Igual es música concreta y electrónica. El material de esta obra son himnos grabados, son 40 himnos, ¿no? Él llamaba que ya no eran movimientos como en una sinfonía, sino regiones, ¿no? O sea, decía que la región 1, por ejemplo, utilizó la Internacional y la Marsellesa. En la región 2, el himno de Alemania, y así, ¿no? Entonces, él manipula estos himnos y los convierte en una obra. Y bueno, él tiene una época, y aquí es donde rompe un tanto con el serialismo, la época que él llamó Intuitive Music. Y bueno, ahí están 3 obras que él construyó con este método. En realidad, lo que él hacía era, ya no hay notación musical, o sea, solamente anotaciones de texto. Él hacía énfasis en que no era sinónimo de improvisación, ¿no? Más bien él hablaba de una intuición colectiva, ¿no? Y entonces él tuvo muchas giras con el Stockhausen Ensemble, donde los músicos pues tenían esta libertad de intuir bajo un texto escrito y construir una obra. Sin embargo, el propio Stockhausen como que decía, terminé cansado de esto. Dice, la indeterminación se había tornado más importante que la obra en sí. Y dice, no podía soportar las improvisaciones libres que hacían los músicos. Entonces eso como que de alguna manera lo trauma a él. No está bien la palabra trauma, pero sí rompe y viene esta famosa etapa de la fórmula de Stockhausen. También ahí están algunos mantras, por ejemplo, que es para 2 pianos electrónicos. Jubilaum, que es para orquesta. Harlequin, no la puse ahí, pero es una obra para clarinete solo. Entonces, en esta fórmula, bueno, él decía que, bueno, relacionaba todo con lo cósmico, ¿no? Dice, la organización interna de la fórmula se basa en la distinción del núcleo y los accesorios, las estrellas y planetas. Perdón, el núcleo, que sería la estrella, y los accesorios, que serían los planetas. O sea, él tenía una idea y aplicaba una idea musical como puede ser un sujeto de una fuga, y la multiplicación de ella. Entonces, básicamente eso es lo que él logra. Bueno, él construye todas estas obras que son bastante largas, pueden durar 1 hora y media. Entonces, para romper con esta música intuitiva que a él le echó. Steve, que a mí me sorprendió muchísimo, porque, bueno, dice, lo más importante de esta obra era que recién regresaba de México, visitó Oaxaca, Mérida, y bueno, él dice que se convirtió en maya, azteca. La obra está construida con nombres mágicos de los dioses aztecas, ¿no? Y sílabas sueltas y una página de poesía, ¿no?
Bueno, él habla aquí, en esa época había nacido uno de sus hijos, entonces no podía cantar muy alto, entonces con puras vibraciones y armónicos, que no, bueno, no sé si ustedes han oído hablar de los overtones, algún cantante por ahí, aíslan ciertos armónicos, ¿no? Y entonces es muy interesante porque es una obra tímbrica, ¿no? Se basa en un solo acorde toda la obra, y bueno, a mí me gustó muchísimo esa obra. Entonces, él anota las alturas, que son muy pocas porque solo es un acorde, y algunas vocales con las que los cantantes van aislando estos armónicos. Yo les invito de verdad a escuchar esta obra. Bueno, él decía, es una verdadera composición con timbres, donde estos timbres poseen un ritmo. Y aquí hablamos también de una obra bastante, pues sorprendente de alguna manera, no sé cómo calificarla, que es el cuarteto de cuerdas de los helicópteros. Básicamente son 4 instrumentistas subidos en un helicóptero, ¿no? Y bueno, él habla de que él tuvo un sueño, ¿no? Donde, bueno, algo de unas abejas, que el zumbido de las abejas fue su inspiración. Y bueno, es una obra que dura 29 minutos con 39 segundos. Y en algunos momentos de la obra también podemos escuchar, como en otras obras de él, muy característico, que los intérpretes gritan. Y bueno, es una obra bastante difícil de llevar a cabo, como imaginarán 4 helicópteros, más fácil. Y ya al final de su producción, Cosmic Pulses, ¿no? Es una composición electrónica, hay 24 capas de sonido, con 24 melodías especializadas, con 24 registros. El timbre base es un sintetizador. Y bueno, el por qué 24 y siempre 24, él decía que relacionó el número 24 con un sol que tuviese 24 órbitas y sus respectivos planetas. Y él nos decía, no es música, simplemente es como un fenómeno natural. Es una obra bastante interesante también. Y bueno, ya solo mencionar que él produce 7 óperas que tienen que ver con los 7 días de la semana. Lo curioso aquí es que en su totalidad dura 29 horas, ¿no? Le compite a Wagner con sus 15 horas de duración. Entonces él hace por supuesto son óperas bastante difíciles de llevar a cabo. Entonces, bueno, digamos que estas son algunas obras que me hubiera gustado mencionarles. No sé si todavía queda tiempo para más, maestra, o si quiere ahí la dejamos. ¿Te falta mucho? Pues mire, solamente para finalizar, es como un ensayo que él hace de lo que es la percepción del tiempo, ¿no? Dice, cuando escuchamos una pieza, oímos una sucesión de procesos musicales que tienen un grado de alteración. La alteración mínima es la repetición, ¿no? Entonces, a medida que hay cambios entre dos procesos, hay una mayor densidad de alteración, o sea, lo que nosotros llamamos contraste, ¿no? Aquí lo interesante es que la percepción del tiempo depende justamente de esa densidad de conceptos. Y aquí, para explicarlo rápido, ya no echar tanto choro, puse 2 líneas. La línea representa la percepción del tiempo. Aquí hay un proceso 1 y hay un proceso 2 idéntico, lo que llamaríamos una repetición, ¿no? Que recordemos que para Stockhausen sigue siendo una alteración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vivimos? Que nos ha dado el tiempo suficiente para asimilar eso, ¿no? Entonces nos ha sobrado el tiempo. Entonces cuando nosotros estamos escuchando cualquier música, ¿no? Ustedes pensarán en un motivo que se vuelve a repetir, se hace muy previsible. De hecho, nos da bastante tiempo para comprender, para asimilar, y además empezamos nosotros a prevenir lo que va a suceder. Entonces, la percepción del tiempo no tiene nada que ver con la agógica, ¿no? O sea, con la velocidad, no tiene que ver si es alegro, presto, adagio, no, sino con los contrastes, justamente. En la segunda línea pongo 2 figuras. Recordemos que la línea es la percepción del tiempo, ¿no?
Entonces, aquí hay el triángulo y luego contrastado, si lo pensamos en música, échenme tantito la mano, nos ha faltado tiempo para asimilarlo. Tenemos una sensación de poco tiempo, entre comillas, porque el tiempo puede ser el mismo. Sin embargo, nuestra percepción no es la misma. Y bueno, entonces les decía, la lógica queda fuera de análisis. La música es un equilibrio entre alteraciones mínimas y graves. Aquí puse una como broma. ¿Por qué? Porque la piña en los tacos, no sé a quién le guste o no la piña en los tacos, es un pequeño contraste, ¿sí? Que nos reafirma el sabor principal, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si abusamos y ponemos más piña, ¿no? O sea, si ponemos, por ejemplo, la misma cantidad de piña que carne, ¿no? No sabríamos ya qué estamos comiendo. O sea, eso pasa con la música, que tiene muchos contrastes. Nos confunde, no nos da el tiempo suficiente para entender lo que el compositor nos quiere decir, ¿no? No sé si, digo, una forma muy burda, si ustedes quieren, de entenderlo. Pero bueno, básicamente eso es lo que él hace, que la percepción del tiempo no depende de qué tan rápido vaya la música, vaya, si son 16avos o octavos, sino de la diferencia, o más bien de la densidad de alteración. Si hay una mínima alteración, es más fácil comprender un discurso musical. Y bueno, yo ponía este ejemplo de Calambures, ¿no? Si hacemos un análisis fonético de esta obra, ya, perfecto, va. Pues, es que te me vas como hilo de media, Julio. Bueno, de verdad, disculpen, o sea, sí fue un poco difícil para mí este compositor. Y bueno, pero espero que por lo menos la parte de las obras, este recorrido. Muy bien, no estuvo muy bien la exposición, solo que pues hay que acotarse a, ¿no? Bueno, a las obras, ¿no? Creo que, digo, lo de Adorno no es que esté mal, pero bueno, en cierta manera es algo que también hemos visto con otros autores, ¿no? Un poco Adorno viene en esa misma línea, ¿no? Entonces, sí. ¿No? Ahí pudimos habernos ahorrado un poquito de tiempo. Vale. ¿No? Y bueno, solo rápido, ahora sí, no le robo nada. Mueren en 5 de diciembre de 2007 de insuficiencia cardíaca. Es un profundo innovador, ¿no? Y siempre buscó esta música del futuro. Ahora sí, conclusión de la conclusión. Él admiraba mucho a Auribundo, ¿no? Es un filósofo y poeta indio. Y Auribundo nos decía, nos encontramos en una época donde el ser humano, o bueno, muy pocos seres humanos se están transformando en otra cosa. Y el mismo salto que hubo del animal al hombre, ahora del hombre a lo que él llamaba el suprahombre. Entonces, para Stockhausen, el arte debe reflejar ese mismo proceso. Y bueno, es justamente, cada obra de él es bastante innovadora. No, él no se conformó con tener una línea ya. Entonces, creo que eso sí ya es para finalizar. Bueno, muchas gracias de verdad y perdón. No, muchas gracias a ti, Julio. Nada más que, pues, si no, ya te vas a llevar las 2 horas y ya no nos vamos a hablar de nada. Muchas gracias. A ustedes. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Bueno, quizás una de las cosas, o sea, un poco retomando lo que decías, un poco ya relacionándolo con las lecturas, que obviamente es Stockhausen, ¿no? También. Por eso yo hablo mucho de esta, bueno, por eso hablo de la idea de micropolítica de la percepción. Y creo que justo es una idea que justo pues viene de Stockhausen. O sea, para Stockhausen este salto del que estabas hablando, que es un salto como de conciencia, ¿no? Tiene que ver con la sensibilidad, o sea, tiene que ver con la percepción y con algo que justamente la música, a partir de que abre estas otras posibilidades al momento de que hace audible otras cosas, ¿no? En este caso por medios tecnológicos, ¿no? Puede llegar a reconfigurar, ¿no? La sensibilidad humana, ¿no? O sea, hay una parte en estas entrevistas con Mia Tannebaum que es la base del texto de Trías, donde él dice eso, ¿no? Dice que si tuviéramos otro tipo de sensibilidad, con el solo movimiento, dice, con el solo movimiento de mis manos yo podría hacerles entender lo que quiero expresar con mi música, pero necesito como toda esta tecnología porque si no, obviamente no lo pueden percibir, ¿no? Entonces, ahí es una cosa que yo creo que él es muy consciente de eso, ¿no? De que efectivamente el arte es una
pues por decirlo en los términos de los textos, es una máquina de guerra, justamente. O sea, es una de las formas en las cuales podemos hacer sensible de otra manera el mundo, ¿no? Fuera justamente de esto que decías, de este mundo administrado. O sea, por eso, y que lo hemos visto con Deleuze y lo hemos visto pues, con varios autores, o sea, justo por eso el arte es una forma de resistencia, ¿no? Pero en tanto sí, sigue siendo arte, ¿no? Hoy justo pensaba, bueno, que eso es otra cosa al margen, cuando justamente, cuando ya no hay esta experiencia estética, pues entonces eso se puede llamar arte o no. Hay una cosa que también es muy importante, digo, además de la tecnología y de todas las cosas que innova Stockhausen, de las que ya nos habló Julio, quizás también la otra es la cuestión, obviamente, y que digamos que está ahí, que es muy clara, la cuestión justamente del espacio, ¿no? Como para Stockhausen, el espacio, o sea, como ya la música no solo concebida en términos temporales, ¿no? Sino justamente en esta espacialización de la música que también por lo mismo supone una modificación también de la escucha. O sea, tenemos que pensar que un poco la música de Stockhausen, y además, esto además se ve reflejado, ustedes saben, en que él también se pone a diseñar las salas donde se va a tocar su música. O sea, pero justo porque quiere un tipo de escucha, o sea, quiere generar un tipo de escucha, ¿no? Distinto. O sea, esto es una cosa que hemos hablado casi en todos los autores, ¿no? Pero quizás yo que en el caso de Stockhausen es mucho, muy claro, ¿no? Igual me gustaría empezar, digo, si quieren comentar, digo, no voy a hablar de mi texto, si quieren comentar alguna cosa de ahí, ustedes díganme, pero sí la entrevista, que me parece muy padre, y después les leo unas cosas que vienen en la entrevista en la entrevista esta de Mia Tannenbaum, que son increíbles, o sea, escuchar justamente la claridad, además de eso, pues como ya nos dijo Julio, pues Stockhausen estudió filosofía, filología, una serie de cosas, entonces aquí podemos ver esto que hemos dicho todo el año, ¿no? Cómo los músicos contemporáneos van a recuperar la idea de la música antigua, cómo la música es una forma de pensamiento, ¿no? Que nos devuelve justamente al cosmos o al caosmos, como decimos, ¿no? Pero que justamente ahí se está pensando el mundo, o sea, también por eso esta dimensión crítica, o sea, crítica del arte, o sea, que no tiene que ser, como ya decía Julio, no tiene que ser, no es una cuestión panfletaria, no es que tenga que ser que tenga que hablar de, ¿no? Pero por la misma forma perceptiva, ¿no? Por la misma modificación de las formas tradicionales, por decirlo en los conceptos, para que los que no lo entendieron igual en la aplicación lo entiendan mejor, en esta desterritorialización de las formas convencionales de hacer música, justamente está, ¿no? Esta crítica, ¿no? Porque lo que tenemos que entender por crítica también es esta puesta en cuestión del sentido común. El sentido común en términos de pensamiento y en términos de la sensibilidad, que es algo que hemos hablado a lo largo del semestre. Lo otro, justo, pues otra vez, ¿no? Que en Stockhausen es muy claro que la música es una forma de pensamiento, que hay ideas ahí, ¿no? O sea, que no es nada más que suene bonito, que no, o sea, no. O sea, aquí se está pensando el mundo, ¿no? Y además se está pensando, que eso también, por eso decía que los músicos contemporáneos vuelven a la idea de la música antigua, porque se está pensando en términos ontológicos, no solo en términos ¿no? existenciales, sino en términos ontológicos. O sea, ¿qué es lo humano? ¿No? Dice, al principio de la entrevista, yo ya le doy la palabra, y si quieren vamos leyendo cositas y vamos comentándolas, porque además escribe increíble, o sea, era un ser súper lúcido. Mucha gente que se ríe de las cosas que dice de que era de Sirius, pero yo creo que eso es increíble. O sea, no puedes entender a este hombre pues, si no es como que es un marciano, y efectivamente, seguramente, va a ser muy difícil ser él, ¿no? Así en medio de los neandertales, ¿no? Pues obviamente pues, te vas a sentir un marciano, pues entonces es normal, ¿no? Que te sientas un marciano si ves que toda la gente, ¿no? Dice, ¿cuáles son los orígenes de la música? Se puede hablar de músicas distintas, no es la entrevista, dice, cuando nos preguntamos sobre el origen de la música, antes hemos de saber cuál es el origen del hombre. Desde que el hombre existe, ha habido música, pero también los animales hacen música, y los átomos y las estrellas. Todo cuanto vibra hace música. La música que perciben los hombres es una música humana. La música de los átomos, de las estrellas, de los animales, para que los hombres puedan percibirla, debe ser transformada. Y todo el semestre ha sido para llegar aquí, a entender esto, ¿no? Que la música no es humana, así, bueno, todo el año. Ah, no, la música no es humana porque ahí está, ¿no? Desde antes, ajá. Y me da la razón Stockhausen. Alan. Sí, pues justamente me imaginé como que él hubiera sido muy, bueno, no fan, pero sí le hubiera gustado Star Wars. Era bien acá en otra estrella.
Pues yo me confundí porque busqué en el Facebook su escrito, profesora, y vi su entrevista en YouTube. Ah, Bien. es la abreviación. Sí, sí, o sea, leí y vi la entrevista y algo que noté en cuanto a la entrevista de Stockhausen es que me gustaron mucho las preguntas que vienen en la entrevista de Stockhausen más que por la pregunta en sí, sino cómo la responde y en su caso me pareció parecido, o sea, no tanto por la pregunta, sino el cómo se responde, ¿no? Este, no digo que hubieran hecho malas preguntas, ¿no? Pero, este, pero sí, me gusta cómo afirmaba la pregunta, ¿no? O sea, como sí, claro, como tú lo dices, está perfecto, ¿no? Justamente que decía que la música debía haber llegado a otro planeta, ¿no? La primera, segunda pregunta, no recuerdo ahorita en qué texto fue, pero sí decía que la música lo que intenta es transformar y por eso se hace más bello, ¿no? No me recuerdo si fue en Trías, pero no estoy seguro, pero Pero se clava este... mucho con lo de la fórmula, Y ¿no? justo cuando habla sobre el orden dentro de la música y de la estructura, pues igual creo que también engloba mucho de lo que habíamos hablado en sesiones anteriores, ¿no? Que sigue teniendo una coherencia, yo le diría coherencia, que puede que no sea tan visible como en periodos anteriores, pero sigue estando presente un orden, ¿no? Y tal vez un orden muy lógico para el compositor, y por eso es que esta evolución se ve más notable en estos siglos, porque, bueno, en esta época, porque los compositores de justamente contemporáneos a Stockhausen, cada quien tenía su forma de verlo, pero le iban transformando y le iban dando su orden propio, ¿no? Um, también también me dio risa, o no sé, me dio como de, qué chido. Que muy así, que justamente en su escrito, como que aterricé varias cosas, ¿sabes? O sea, como de, ok, sí, esto del ritornelo y esto de esta lectura y como de, mira, esto está, ya, como que fui recordando varias cosas. Eso estuvo padrísimo y cuando vi que eran 9 páginas dije, pero ¿por qué tan poquito? ¿Por qué yo quería más? Bueno, no sé, me gustó, de verdad creo que en las clases los comentarios de mis compañeros me hacen pensar muchas cosas, también en los comentarios que hace usted, pero así como que leerlos y ya como releerlos y releerlos y así fue como de, ok, sí, y esto se conecta aquí, y esto es de esta lectura, y esto es así, entonces, cool, me gustó aquí, yo espero al ratito tener un chance libre para ver la exposición de Julio, porque igual Stockhausen, me late bastante, entonces, a ver qué tal, pero sí, me, me, me parece que, el- que la innovación o la idea de innovar en esta época es mucho sobre el pensamiento propio, no tanto en cuanto a lo que ya se hizo, sino ver qué más le metemos, ¿no? O sea, qué más y con qué sentido, ¿no? Yo pensaba antes de esta clase y estaba casi seguro que hubo un tiempo en que la música se hizo ya solamente para compositores, ¿no? Que ya no era como para todo el público. Y justo Stockhausen dije, pues sí, claro. O sea, ya la idea, sí tienes que estar empapado, no puedes simplemente adentrarte en un mundo en el que no conoces nada, ¿no? Claro. No, pero además, o sea, otra vez, la finalidad de estos no es una cuestión, o sea, justo no es música para músicos, o sea, puede parecerlo por la complejidad, ¿no? Y obviamente yo nunca voy a tener que tocar Stockhausen, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero, o sea, en términos perceptivos, de lo que genera como percepción, es algo que justamente nos está devolviendo al mundo. O sea, esto que acabo de leer, ¿eh? O sea, cómo eso se traduce, esto que yo digo de que los grandes compositores son como, o sea, son como antenas que captan una cosa,
O sea, él lo dice, tiene esa misma idea él, o sea, que yo no es que se la haya copiado, siempre lo he pensado, lo dice de otra manera, pero él tiene esa idea también. O sea, él no está diciendo, ay, vamos a ver qué, ¿no? O sea, sino que sí hay ¿no? Hay una percepción sonora del mundo. ¿Qué es lo que se quiere, ¿no? Compartir y hacer audible. Sí, O sea, sí, ¿no? me refería justo a la idea de composición, no tanto por la Claro, percepción, claro. no, También sí, por sí eso, fue mucho eso. por eso lo de la música intuitiva es bien interesante, ¿no? Porque ahí, o sea, de un Stockhausen que todo está cuadriculado, que dicen que era así, como, ¿no? Que así todo tenía que salir así, ¿no? Perfecto, porque es lo que, como él lo está, como él quiere que se oiga, ¿no? O sea, si hay una cosa, quiero que suene así. O sea, otra vez, lo primero es ¿no? La escucha. Pero la música intuitiva, aparte de esto, que hay una comunicación, vean, ¿no? Hay una comunicación casi telepática. O sea, voy a usar eso porque en la clase de si estamos viendo Stockhausen se vale, porque él pensaba en eso. Él sí está pensando que hay algo como telepático y sin ninguna cosa esotérica, ¿no? Es decir, que nos podemos comunicar, ¿no? O sea, sin estas mediaciones, por ejemplo, ¿no? De que haya una partitura, de repente la música o sea, es hasta o sea, realizar esta idea de la música como lenguaje, ¿no? O sea, como lenguaje entre comillas, ¿no? Como siempre hemos dicho, pero o sea, creo que tiene que ver con eso, con que de repente estar sintonizando lo mismo, está resonando en la misma frecuencia, y entonces, pues por eso podemos, ¿no? Que es el mismo principio de la música, de la improvisación libre, o sea, por ejemplo, ¿no? Es el mismo principio. O sea, pero ahí, o sea, ahí hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa que no es, ¿no? Que no es la composición en términos tradicionales, es lo que quería decir, ¿no? Ok, gracias, Alan. Jen. Hola. Casi me robó las palabras de la boca, pero a ver, voy a intentarlo. En la página 11 de la entrevista, ¿Sí? voy a leer un fragmento. Dice, con frecuencia he dicho que en tanto que compositor tengo la impresión de ser un mensajero que lleva las noticias sin saber qué contienen en realidad. Capto la música como un receptor de radio y lo transmito. Con seguridad, hay tantas clases de música como de hombres distintos. Hay una música que ante todo hace vibrar el cuerpo, ciertas partes y ciertos centros corporales. Pero hay una música que pone al hombre en relación con el ser supremo del universo, con el espíritu supremo, con el espíritu divino. Existe toda una serie de variantes que van desde una música completamente elemental, que todavía hallamos en ciertas tribus, en las que el cuerpo llega al éxtasis, a una música en que el hombre es liberado de su cuerpo y establece contacto, gracias a las vibraciones musicales, con sus orígenes y con su destino final. No debemos, pues, pensar que todas las músicas vienen a ser lo mismo. Y bueno, siento que o sea, lo dice de una manera de, sí, existen muchas músicas, pero al mismo tiempo su música es una serie de muchas cosas diferentes. Y siento que esa riqueza en la música de Stockhausen viene de esta necesidad de comunicar, de convivir, de experimentar más allá de, como él mismo lo decía, o sea, es que no es una forma, no estoy buscando una forma, no tengo una como rutina de composición, ¿no? O sea, como que yo me lo imagino como que él sentía algo o escuchaba algo o experimentaba algo y de eso nacía la necesidad de componer algo en específico y lo creaba desde cero, esa idea, sin pensar en la música anterior ni en lo que quería hacer después o a dónde quería llegar, sino enfocado en esta idea, en esta necesidad de ese momento, ¿no? Y siento que además está muy conectado con todas estas bandas o este tiempo que existió en Alemania que vimos en las películas, ¿no? O sea, siento que era eso, o sea, esa necesidad de expresar o de sacar todo lo que estaban viviendo. Y siento que también por eso se terminó, porque llegó un punto en donde todo empezó a cambiar, todo se empezó a relajar y pues ya no había esta necesidad de expresarse de esa manera tan, no sé si llamarle caótica o tan libre, ¿no? O sea, y no sé, a mí se me hizo súper increíble, o sea, una semana más
volándome la cabeza porque pues a lo mejor conocía un poco de esta música o de lo que vino después, pero no, como no en una secuencia de cómo había sucedido ni de dónde venía, ¿no? Y se me hizo increíble, como dice, yo también en algún momento en lo que estaba viendo las películas decía, hubiera estado increíble estar ahí en ese momento, ¿no? O sea, como esta mezcla de tantas artes y de tanta gente y de tantas propuestas diferentes, pero que al mismo tiempo eran una sola voz y una sola convivencia, y por eso los músicos que venían de una banda a otra ni siquiera era como la banda establecida, ¿no? Era el hecho de crear y de convivir y de sentir. Claro. Y siento que esa es como la forma más pura de creación. No Sí. sé, estuvo increíble. Sí, totalmente. Y además, o sea, como que además sí es un movimiento, o sea, es esta actividad, o sea, ahí lo que se ve mucho es en ese momento, pues sí, que todos están, o sea, en una cosa experimental, es como volver a crear el mundo, o sea, es que esa imagen es muy bonita, o sea, pensar esto, ¿no? O sea, el mundo, o sea, se acabó el mundo, hay que volver a crearlo. Y entonces lo creas como de la nada, ¿no? De la nada, pero ya tienes tecnología, ¿no? Ya tienes una tecnología, pero ya no te sientes, o sea, más en Alemania, o sea, ya no te sientes atado abajo a Wagner. Pues imagínense como músico, de repente decir, o sea, porque Stockhausen es quizás el primero que no se siente atado, ¿no? Y que también por eso, o sea, quizás también es un gesto ahí muy interesante, que empieza desde cero Stockhausen, ¿no? Y empieza desde su época también, planteándose este problema que hemos hablado desde el semestre pasado. ¿Cuál es la música de nuestra época? Por eso decía también hace rato lo del crowd rock, ¿no? Que ellos entienden lo que es la música contemporánea. Que la música contemporánea no es la sala de conciertos. La música contemporánea es pues, lo que ellos están haciendo, lo que está haciendo otra vez el progresivo. ¿Entienden eso? ¿No? Que no puede seguir siendo lo mismo. Stockhausen también. Por eso diseña las salas de conciertos, por eso dice, bueno, ¿para qué voy a tener una así 10 violines? O sea, si hay micrófonos. O sea, ¿para qué compongo así? ¿No? O sea, que no está negando la otra música, aguas. Lo que está diciendo es, pensemos la música de nuestra época. Con las cosas, ¿se acuerdan que decíamos esto con Benjamin? ¿No? Y aquí un poco también para alegarlo con lo de Adorno, que son contemporáneos, ¿no? Que Benjamin decía eso, el tipo de arte que tenemos también tiene que ver con el tipo de tecnología que tenemos. Esto es algo que Stockhausen entendió muy bien. Y los que continúan también. Ahora, lo que decías es interesante porque también por eso él, digamos que lo que pasa después es la uniformización, o sea, que un poco él critica la música pop, siendo o sea, al principio están experimentando, pero después se vuelve una cosa que es uniforme, que es una cosa que hemos hablado, quizás se lo dice de una manera más clara, no tiene que ver con una cuestión clasista ni nada, o sea, como cuando hemos criticado ciertas músicas acá, o yo las he criticado, no tiene que ver con una cuestión de clase, no tiene que ver con una cuestión de, ¿no? Tiene que ver justamente con eso, con que se cierra esto que decíamos, ¿no? Abrir o cerrar agenciamientos, ¿no? O sea, tiene que ver con abrir o cerrar posibilidades de experiencia. Cuando se uniformiza, se cierran las posibilidades de experiencia, se crean automatismos. Y entonces eso ya no es arte. ¿Dónde está la resistencia? Cuando más bien lo que estás haciendo es reforzar un sentido común, ¿no? O sea, creo que Stockhausen en eso también es como muy, está muy consciente de su tiempo. Bueno, es contemporáneo nuestro, o sea, como, digo, tampoco murió hace tanto, ¿no? Murió hace relativamente poco, ¿no? Sí, gracias, Jen. Juan Pablo. Buenas tardes. Hola. Pues sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo y la verdad, pues me recuerda a lo que decía Trías en una parte que dice que terminando el siglo XVIII funcionaba muy bien la música del agua de Händel, ¿no? Porque pues era la época en la que se conquistaban los mares y se exploraba, ¿no? Pero ya entrando al siglo XIX ya era tras búsquedas, ¿no? O sea, la música tenía que evolucionar conforme a lo que uno estaba buscando y en el siglo XIX ya estaban viendo los ojos para arriba, ¿no? Al cielo y lo que había más allá de nuestras cabezas. Llegar a alcanzar nuestro satélite, ¿no? Y más allá. Eh, y yo creo en eso porque como ya habíamos visto de sesiones pasadas, por ejemplo, Luigi Russolo y la apertura de los ríos y esta manifestación de la posibilidad de la manipulación sonora y de la dominación pues de esta gran apertura de posibilidades, ¿no? O sea, es como dice el texto, hace una apertura ecuménica
hacia la música de todas partes, ¿no? Nos logramos hacer que logramos ampliar nuestro oído, ¿no? O sea, logramos alcanzar un cierto grado de apertura, como ya habíamos dicho la clave pasada y esta ahorita al principio, que sí logré comprender ese sentido en el que la música estaba reservada para algunos pocos, ¿no? En los siglos pasados. Y con este tipo de nuevas comprensiones sonoras, pues logramos, en vez de claustrar la música, logramos hacerla abierta a todos, ¿no? Que todos tengan la posibilidad pues, de sacar un conocimiento a partir de eso, ¿no? Como dice el texto, ¿no? La música ya es una gnosis, ¿no? Es una capacidad no solo de expresión emocional, sino de expresión del conocimiento y las experiencias, porque, pues como dicen, fue una época de grandes cambios, ¿no? Y de grandes tragedias, de grandes emociones, y necesitaban, pues, un medio para lograr, pues, reflejar eso, ¿no? Que al final yo creo que también es una gran función del arte, ¿no? O sea, reflejar los tiempos. Claro. Y puede que hoy ya se hagan otras cosas, ¿no? O puede que las hagamos peor o mal, ¿no? Pero pues con ese toque de nueva expresión y comprensión del mundo, pues ganamos todos, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, claro. Sí, la curiosidad, ¿no? Además, así como está aquí todo, es así como el niño, ¿no? Que descubre así todo, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Roberto, Hola, buenas noches. hola. Sí, a mí también me gustó mucho el texto de Stockhausen, porque, bueno, justamente lo que dijo usted, ¿no? Se condensa ahí todo lo que hemos visto desde el semestre pasado. Por ejemplo, lo que la música es un tipo de lenguaje, ¿no? Incluso lo dice en la página 14. Dice, el hombre que hace música aporta su personalidad propia interior y el material sonoro. Cuanto más elevado es su nivel de conciencia, más reflejará su música lo que piensa y lo que siente. Tiene muchas ideas que ya, bueno, como esta, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente. Y algo que me pareció muy interesante fue cuando habla sobre lo predeterminado y el azar, que dice que no son contrarios, ¿no? Son parte de una misma cosa. Y lo lleva a la música, ¿no? Dice, anteriormente en la antigüedad se dejaba ¿cómo se dice? Es la posibilidad de improvisar, ¿no? Sí se daba un camino, pero se daban detalles generales a seguir, pero los detalles es donde dejaba el azar, ¿no? Estaba lo predeterminado y el azar en una misma cosa. Dice, y eso mismo a partir del siglo XVIII, XIX, se empezó a quitar de la música occidental y se dejó todo a lo predeterminado, ¿no? Todo a lo que estaba escrito. Y de hecho lo compara con esto que dijo Julio sobre el mundo administrado, ¿no? De hecho también Stockhausen lo compara con la colonia de hormigas, ¿no? Dice, es como si ya estuviera todo predeterminado, como si ya todo estuviera fijado de antemano, ¿no? Por eso él recurre otra vez al azar, a la parte aleatoria, porque hay que dejar la libertad en los detalles, ¿no? Sí, dar como en términos generales un camino, pero no excluir la otra parte que es el azar, lo predeterminado. También lo que hablamos sobre la inteligencia artificial, cuando habla sobre las máquinas, dice, el hombre ha creado máquinas que son capaces de pensar, ¿no? Y que son capaces de generar, por ejemplo, estructuras musicales, pero que solamente van a ir a las capacidades intelectuales, ¿no? Nunca va a entrar la intuición. La intuición es algo que es propia del humano, ¿no? De hecho, le da mucha importancia a esto de la intuición, que es habla de la psique, ¿no? Y todo lo que empieza con psique, algo así dice, ¿no? Para él era muy importante todo esto, como como conectar otra vez con la parte interior. De hecho, lo dijo Jennifer hace rato, ¿no? Es conectar con el universo, con el ser supremo. Y pues es todo lo que hemos hablado, ¿no? Es como condensado, como ya todo como para llegar a todo esto. Y me parece muy interesante. Sí, sí, gracias, Roberto. Paco, Hola, ¿qué tal? hola.
Bueno, a mí me interesa mucho como, bueno, una parte de Trías, Ujú. lo voy a leer. Sí, dinos la Dice página. uno, es 2737 y es el párrafo, el segundo párrafo. Ajá. Dice, uno de los grandes logros de este compositor consiste en comprender que los diferentes valores de la duración tienen capacidad de componer en música lo que en este arte puede entenderse por forma, ¿no? La forma musical es siempre forma en el tiempo. Bueno, sí, porque generalmente a nosotros en la música tradicional nos enseñan que la forma tiene que ver con lo armónico o con lo melódico, ¿no? Y pero ya concebir el tiempo ya es un poquito diferente, es otra forma de ver, ¿no? Pero también la materia musical sonora es materia que discurre por el eje de las sucesiones. Dice, las frases musicales, a diferencia de las literarias, pueden ser reversibles, pueden leerse por delante y por detrás, pueden formar palíndromos de simetría, como los que encuentran en abundancia en la obra de los primeros modernos, Alan Berg, Bela Bartok, Anton Weber, ¿no? Una frase literaria no puede leerse en espejo. En eso difiere radicalmente la escritura musical de la poesía. Incluso en casos extremos como Stefan Majam y sus Mallarmé. fragmentos, Mallarmé. Mallarmé y sus fragmentos, un intento de francés, me supongo, y sus fragmentos póstumos, bueno, un coup Un de, coup de. un coup de, Una de. tirada de, ajá, una tirada de dados. Ajá. Ajá. Pero en música, a pesar de esta peculiaridad especular de la frase musical, la duración impone su férrea ley. A pesar de esas propiedades que las frases musicales poseen, al permitir lecturas en inversión o en retrogradación, el tiempo acontece y sucede en ellas. Pasa el tiempo y ese pasar es esencial. Pasa y traspasa de tal modo que en esa eventualidad puede hallar los valores de su organización formal. Esos valores son los más idóneos para comprender la naturaleza de lo que John Cage denominaba evento sonoro, ¿no? Bueno, eso, así como que, pum, también me vino la idea de lo que hablaba John Cage, ¿no? O sea, pues no están hablando de alturas, no están hablando de armonía, no están hablando de melodía, sino están hablando de tiempo. Entonces, obviamente ese es la base de la música, ¿no? Es el tiempo. La percusión, por ejemplo, sí se puede decir que es como de los primeros instrumentos que hemos tenido, ¿no? Eh, Obviamente junto con la voz, ¿no? Pero porque pues como primero tuvimos voz, también primero tuvimos manos para aplaudir, para chasquear y para percutir, lo que sea, no necesariamente manos, ¿no? Pero lo que sea, cualquier extremidad o cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces la duración es donde se forma la música, o sea, la música es un evento temporal, o sea, no es estático. Pero Eso hay también que, es espacial, o sea, el punto claro, también es espacial, o sea, como que, digamos, la concepción tradicional de la música es que es un arte del tiempo. Stockhausen revela que también es una cuestión del espacio, y eso también hasta por un principio físico, ¿no? O sea, la vibración, o sea, el sonido es vibración. exacto, pues, o sea, la música tiene profundidad, Claro. tiene altura, sí, eso todos lo vemos, ¿no? O sea, más los músicos tradicionales que somos casi los que venimos de conservatorio o, bueno, o en nuestro caso que parece más conservatorio nuestra escuela que otra cosa, ¿no? Pero que universidad. Y bueno, también pues también tiene profundidad, también tiene altura y la duración es como esa cuarta dimensión, ¿no? Que no se toma. Bueno, algo que también como que mucho de lo que eso lo usaba en la escala de duración, ¿no? Este señor dividió una duración en 12 tiempos, ¿no? Bueno, en 12 duraciones, en 12 proporciones, para decirlo de mejor manera, ¿no? En 12 proporciones. Entonces él se dio cuenta que también la duración puede afectar el, bueno, puede hacer, bueno, no afectar, sino puede crear nuevos timbres, ¿no? Es decir, que si tú pones a una proporción, digamos, de 1 a 1 un sonido, por ejemplo, pic, 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 así,
pues parece ser que nada más es esa proporción. Pero si tú pones una proporción de 1 a 1000, y ya salió un sonido. O sea, aunque está separado, sale un sonido como tal, ¿no? O sea, es como poner ese sonido a 1000 por hora, así en la computadora, pues te va a salir, o sea, te va a salir un nuevo sonido, ¿no? Ese tipo de creatividad, en serio, es muy padre, ¿no? Porque está utilizando, o sea, si se dan cuenta, está utilizando un sonido y lo está elevando en la velocidad a la potencia máxima, una potencia increíble para generar otro. Sí. Increíble, ¿no? Sí, pero aquí justo, aquí la diferencia o sea, que por ejemplo TIA sigue utilizando un lenguaje tradicional materia-forma, por ejemplo, ¿no? Y aquí un poco lo que decían de Les Iguatari, que a mí me parece más pertinente, material-fuerzas, ¿no? Que tiene que ver justamente, si lo pensamos, con esto que acabas de decir, con que el sonido es una materia que se forma, y en ese sentido, esta fuerza, pues eso, ¿no? O sea, el tiempo, que es una fuerza, pero es la velocidad también, ¿no? O sea, creo que también pensarlo desde otro tipo de conceptos, de cómo está operando, y justamente lo que eso abre, pues bueno, también por eso leímos lo que leímos, para un poco empezar a pensar esto de otra manera, ¿no? Y que tiene que ver también un poco con esto, gracias Paco, para seguir con en la 32, ¿no? Justamente esto que dice, y que tiene que ver también con Cage, ¿no? Que es justamente la cuestión del proceso y que tiene que ver también con el elemento del azar que ya por ahí salió, ¿no? Dice, abajo en la 32, es esencial que cada vez más se considere la obra artística como un proceso. Creo que una de mis contribuciones esenciales para el desarrollo del arte de nuestra época reside en la toma de conciencia de que el proceso es tan importante y en muchos casos más importante que el objeto final. Trasladando esto al hombre, el paso del hombre a través de su forma humana es más esencial que el hecho de que sea un hombre. Hay que concentrarse cada vez más en el devenir del hombre y en lo que ha sido más que en lo que es ahora. Lo que es ahora solo interesa en la medida en que es un instante en la historia del universo, que debe ser considerado de manera relativa a fin de concentrarse mejor respecto a las próximas etapas del hombre. Lo mismo ocurrirá en las próximas etapas, lo mismo ocurrirá con la música, ya que el proceso de una obra será cada vez más el objeto de la composición. El hecho de exponer, escribir y experimentar procesos de representación musical será cada vez más el tema de la composición y no el objeto cristalizado, ¿no? Y creo que aquí justo tiene que ver con lo que le heredan estos grupos, ¿no? A estos otros grupos, y que es lo que decía Jen también, ¿no? Que lo que importa es el proceso, no cómo queda. O sea, y pues seguir justamente el proceso, ¿no? Andrés. Hola, bueno, yo quería comentar de que justo una línea como que parece muy obvia, pero hasta que escuché a mis compañeros y en la exposición como que me di cuenta, ¿no? De que justamente la música de Bach, justo el tiempo y el espacio es lo más importante, ¿no? Además de la música, como que el tiempo y el espacio son cosas eh, importantes para entender la idea de Bach, ¿no? En la música y en la historia y en el mundo, en su contexto histórico. Y, y bueno, también me acuerdo mucho cuando expuse a Weber, de que decía Alan de que, pues, o sea, como que a veces, no me acuerdo si era Alan, discúlpame Alan, alguien decía de que como que se le hacía demasiado complicado como entender estas ideas, ¿no? Por las series, por etcétera, etcétera. Pero yo, bueno, yo desde que descubrí como que todo este mundo de la música del siglo XX, XXI, como que me atrae demasiado por el hecho, lo que me hace sentir, ¿no? No porque la esté comprendiendo, porque igual yo no voy a comprender un contrapunto eh, renacentista, al igual que no va a comprender una obra de Stockhausen a la primera, ¿no? Pero como que la experiencia estética, la primera experiencia estética que tienes con algo es lo que determina, yo creo, el impacto de la sensibilidad que va a tener ese objeto o ese sonido, o etcétera, hacia ti, ¿no? Y justo, pues, eso, ¿no? Lo que es la música de Stockhausen, que es el tiempo, el espacio, el material, ¿no? Que también es
una cosa muy importante, es lo que yo entiendo como lo que se le viene, bueno, lo que le da la consistencia, ¿no? A esas fuerzas cósmicas de las que habla, como, o sea, como unos elementos, ¿no? Que es lo que hace las fuerzas audibles. Porque, bueno, todo esto, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Porque, de hecho, este texto del ritornelo se me ha hecho la cosa más difícil de entender. Y bueno, no, yo creo que esa es mi... No, sí es difícil, sí es difícil. No se hizo en un día, pero Sí, está bien que lo lean, ¿no? sí, sí. Y bueno, sería ya todo. Sí, no lo subestimo. Es que además ese texto, o sea, a ver, no hay ese texto sin Stockhausen, o sea, que eso es muy importante. O sea, creo que también lo que es muy importante es justamente la idea de experiencia. O sea, Stockhausen se da, o sea, la idea de experiencia justamente como esta ampliación de la percepción también, ¿no? Como este ampliar la sensibilidad. O sea, eso es muy importante. O sea, y cómo esta música otra vez es una vuelta a la sala de conciertos. O sea, esto no lo puedes escuchar, bueno, sí se puede escuchar en la casa, ¿no? Pero esto está pensado para que se vuelva a tener una experiencia, o sea, que recuperemos la experiencia estética, que justamente parece que es una cosa que ya no existe en el mundo del arte, entre comillas, ¿no? Porque todo Nuestra... más... ¿eh? Ah, perdón, es que le iba a comentar, disculpe que le interrumpa. No, no está bien. Bueno, yo había leído en un lugar que ni recuerdo, pero justo ahorita también lo recordé, de que como que tenemos, la Academia Europea como que se encargó de trazar una línea imaginaria del tiempo que hace creer que la música ha ido evolucionando, ¿no? Pero pues justo, bueno, cuando acabé de leer el texto, su texto, como que me cayó el 20, ¿no? De todo esto de, bueno, la música siempre ha sido la misma música y Bach está igual de cerca que Stockhausen, ¿no? Y bueno, como que quitarte todo esto de la cabeza te hace, para empezar es muy difícil, ¿no? Por todos los, ya, todo lo que traemos encima, pero creo que sí es como muy importante darse cuenta de todo eso, ¿no? Sí, que es el punto original del curso, ¿se acuerdan? Que decíamos en las primeras sesiones. ¿Qué es la música? En el momento en el que tú ya no te preguntas qué es la música, se acabó la creación musical. En el momento en el que tú ya das por supuesto qué es, o sea, qué es alturas, qué es, ¿no? Qué es ritmo, qué es armonía, qué es ¿no? Ahí ya se acabó. Lo que pasa con todos los grandes compositores a lo largo de la historia, y en el arte eso, en el arte no hay avance ni hay retroceso. Ahí estancamiento, sí, ¿no? Como homogenizaciones, digamos, ¿no? Pero justo tiene que ver con eso, con la pregunta. Y un poco, hay una cosa que dice al final, en la página 35 de la entrevista, dice lo del miedo, ¿no? O sea, justamente este no querernos mover a escuchar otra forma, a experimentar otras cosas, a crear, porque la creación supone justamente un movimiento de salir de nuestra zona de confort. O sea, si pensamos que crear es nada más reproducir lo que ya tenemos ahí, pues eso no es la creación. La creación justamente es ir a aventarte ahí ¿no? Aventarte al precipicio y a ver qué pasa, ¿no? O sea, sí es un poco dejar como pues eso, ¿no? Como las seguridades, ¿no? En la 35 dice, el miedo es lo más extendido en la humanidad. Es el miedo de no tener la fuerza necesaria para subir más arriba, hacia la toma de conciencia para liberarse. El miedo de que exista la música, por ejemplo, a la que admiran algunas personas, respetan, aman, mientras que los demás se sienten excluidos y dicen, no comprendo esta música, no debe existir, no hay que gastar dinero en esto. Es una tendencia horrible la que existe en nuestros días y que pretende que todo esté al nivel más bajo, entiendo lo más simple, lo más inconsciente, lo más primitivo, aquello que solo excita lo corporal. Tiene que divertir a la gente cuando son perezosos o están fatigados y nada más. Esta tendencia tiende a ampliarse actualmente, pero creo que es un estadio intermedio. En todo caso, así lo espero. Y yo así digo, ay, pues ojalá y tenga razón y que solo sea intermedio porque ya llevamos un rato así, ¿no? Yo hago música para todos y espero que a través mío otros hombres
se realicen en el espejo de mi música. Pero también sé que para muchos no es posible. O sea, vean esto es increíble, es súper político. Luego le preguntan, ¿cuál es la misión más importante de la música? Lo esencial, creo yo, es que la música es un medium del espíritu, el medium más sutil, ya que penetra hasta los átomos del hombre, a través de toda la piel, a través del cuerpo entero, no solo a través de sus oídos, y puede hacerlo vibrar. Por eso tiene tanto poder, como ya nos habían dicho de Leslie Guattari también, ¿no? Por eso también esta cuestión de que atraviesa, ¿no? Dice, y bueno, y otra vez, pues ellos están muy inspirados en Stockhausen, ¿no? Es el medio más importante para poner al hombre en contacto con su creador. Esto es lo que a mi entender ha olvidado la mayoría de las personas, o no quieren admitirlo. Pero estoy íntimamente convencido de ello y creo que debe decirse. ¿No? Grillos, ¿no? Está bien bonito, ¿no? Les voy a leer otra cosita. Ay, perdón, pero les quiero leer unas cositas antes de que nos vayamos. Varias cositas que vienen aquí en el... Ay, de la clase, ¿no? Están aquí en la entrevista de Mia Tannenbaum, ¿no? Dice, el arte moderno, vean esto. Ay, no, ¿cómo voy a leer? No, si no lo lloro. Ah, ¿no? Bueno, hay una cosa que le dicen, lo están entrevistando, ¿no? Le dicen la definición de genio. Voy a leer 3 cosas, ¿no? Dice, un genio debe demostrar lo que es a través de su obra. Si Marcus, que es su hijo, ¿no? Sigue como hasta ahora y sabe dar una prueba tan evidente de su genialidad que me permita afirmarla públicamente, lo haré. Y lo mismo sucede con mi hija Mayela, que tiene 18 años, 4 menos que Marcus, y toca el piano en nuestro grupo. Y también con Simon, que es músico, ¿no? 12 años y compositor por instinto, y ponen así entre corchetes. Los ojos de Stockhausen brillan al mencionar a Simon, considerado su sucesor, es decir, Stockhausen II. Proyecciones freudianas, ¿no? Y luego le vuelve a preguntar. Se vuelve a preguntar a Marcus. Le preguntan a Marcus, ¿crees que tu padre es un genio? Y es así de... Imagínense qué fuerte ser hijo de Stockhausen, ¿no? Dice, en la respuesta de Marcus no existe la menor intención de halago o retórica, ¿no? Y contesta, sí lo creo. Creo en la definición de genio que mi padre acaba de dar. Su obra está por encima de nuestras relaciones personales. Estoy pensando en su perfeccionismo, en su ímpetu, en su precisión. Todo ello es parte de mi concepto de genio. Y luego dice Stockhausen, ¿no? Bueno, hizo muchas cosas. Esta entrevista, si la consigan, está editada en Turner. Dice, el arte moderno debería señalar, vean, en todo momento, la progresiva sucesión de la evolución de nuestro planeta. Si bien tendrá que tener en cuenta nuestras facultades perceptivas respecto del oído, los sentimientos y el pensamiento, los artistas tienen la misión, vean, de anunciar la llegada de un nuevo hombre en cuanto espíritu creativo que mira hacia el futuro. ¿Otra vez? ¿Sí? El arte moderno debería señalar en todo momento la progresiva sucesión de la evolución de nuestro planeta. Si bien tendría que tener en cuenta nuestras facultades perceptivas respecto del oído, los sentimientos y el pensamiento, los artistas tienen la misión de anunciar la llegada de un nuevo hombre en cuanto espíritu creativo que mira hacia el futuro. Escritos. De uno esto, bueno, dice, ¿no? Que la orquesta ideal tendrá que estar en un centro de investigación sonora, ¿no? Como el que van a hacer en el del DIRCAM y el de, que hacen Colonia él, ¿no? Hacen en Colonia. Bueno, lo de la fórmula que sustentaría, entonces pues ya se lo leo, pero hay una última cosa. Esto es muy bonito, esto está en la 103. Dice, la belleza siempre ha sido una meta, mi meta. No hay que separarla de la idea de perfección. Aunque la belleza humana, comparada con la primordial belleza cósmica, no es más que una modesta miniatura. La belleza cósmica aparece en los momentos de gracia. Su principio es la armonía, el meticuloso equilibrio de los planetas. Los planetas no chocan entre sí, no provocan guerras, conflictos o catástrofes naturales. Conservan la meticulosa precisión de un reloj sonoro capaz incluso de florecer. La suprema belleza del orden cósmico recompone, constituye y encierra el núcleo vital de toda auténtica obra de arte. Que es justamente eso, ¿no? Esto que habíamos dicho desde el principio también de los tiempos, que justamente lo que
una verdadera obra de arte hace es recrear, ¿no? Pues el origen del mundo, volver a crear un cosmos, ¿no? Hacer, en este caso, hacer un cosmos sonoro, ¿no? Que pues bueno, está ahí todo. Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No sé qué pusieron ahí. De la desterritorialización, que les da trabalenguas con la desterritorialización, están muy chistosos. ¿No? ¿Algo más? ¿No? Sí, sí está difícil pronunciar la palabra. Yo cuando estaba leyendo el texto del artículo, sí batallaba y me ponía hasta a practicar inclusive la sílaba por sílaba para poderla decir correctamente. No está difícil, digan, ¿no? ¿Fuiste al curso de Ableton? ¿Alguien fue? ¿Hay un curso? No. Era como esta semana y mañana hay un concierto, no es que yo no puedo ir, en el Goethe, ¿eh? No sé si hay que comprar boleto, pero bueno. Se llama Entrevista Stockhausen, Entrevista con el genio musical. Es el que cita Trías en el texto. Pero así se llama Stockhausen. Y la autora es mía. Es una belleza. Les digo, cuando me muera pueden venir a reclamarlo. ¿No? Ahí está. La autora. Es una maravilla. No, pues si les leo todo lo que dice, luego hay unas cosas de la danza, o sea, así que la música, o sea, que cualquier movimiento, pues ya es danza, o sea, unas cosas increíbles sobre la acústica. Grillos, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Preguntas, comentarios? Eso, ¿no? Dice, sé que estoy en sintonía con las esferas del espíritu, por tanto, yo seré quien determine la existencia formal de mis obras. Hacer y deshacer es mi privilegio. Esta es la única libertad humana que se me consiente. Si hubiera podido vivir en un mundo de mayor nivel perceptivo, no habría utilizado el magnetofono ni el pentagrama para componer. Me bastaría con mover las fuerzas del aire. En las condiciones actuales, me veo obligado a encargarme de que alguien rasque las cuerdas de un violín o aplaste con el dedo una tecla de marfil. Pues sí, ¿no? Mientras más oros, pues peor, ¿no? Ok, bueno. ¿No? ¿Nada más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo más? ¿No? Grillos. La próxima, Xenakis, alguien que tú ya tienes, tú dijiste Ligeti, ¿no, Jen? ¿Alguien quiere exponer Xenakis? Ok, Jen exponga Ligeti. Grillos. Así todos, ¿no? Ya son las últimas clases, ¿eh? Y así, ¿no? Así todo, así como. Yo quería ver bueno. Está bien, Ligeti. Ligeti, está el texto ahí de Trías, ¿no? Y si encuentro otra cosa, ahí se las tomo, ¿no? Bueno, paso lista.